cuando a Jesús le decían, maestro, solo envía la palabra, le dijeron algunas veces en la palabra, envía la palabra. ¿Qué le hace pensar en esto que le acabo de decir? ¿Qué le viene a su mente? Si el Espíritu de Dios se está moviendo, Dios nos va a ministrar también el día de hoy, hermanos, de manera diferente. Nomás que no se pierda dentro de lo que hacemos y de lo que estamos escuchando, porque Amén. nos perdemos de las partes principales por estar apuntando. Cuando no alcance a apuntar, ahí tiene los videos. Amén. Es importante eso. Y sirve que remarca otra vez la enseñanza o el aprendizaje. ¿Qué le hace pensar cuando alguien le decía a Jesús, maestro, solo envía la palabra? Hay un principio muy hermoso que el Señor me acaba de ministrar hace 5 minutos, hermano, dentro de la alabanza. Pero yo espero en Dios que se le abra el entendimiento para que comprenda, en base a la enseñanza que acabamos de agarrar hace 30 minutos, que Dios le siga ministrando respecto al mismo principio. Pero como la gente que nos está viendo no entiende o no sabe de lo que estuvimos hablando, entonces esta parte los va a introducir para después meternos al estudio. Amén. Cuando la palabra de Dios, las personas le decían a Jesús, maestro, solo envía la palabra. Le estaba diciendo que hablara, Que hablara, sí. que Ok. diera una orden. Eso es en el entender sencillo. Ese es, amén. En el entender sencillo, perfecto. Sígale, hermano. Y literalmente, ¿quién es la palabra? Ok. La palabra, fueron verdadeados, llenos de la palabra que es Dios mismo, manda al Cristo. Ok. Era también en otro aspecto el grado y el nivel de revelación y de fe que tenían. Era como dice en Génesis 1, donde Dios hablaba y las cosas eran hechas. Fíjese. Incluye muchas cosas en cuanto a eso, pero, o sea, si viene el centurión y le dice solo di la palabra, o sea, el grado de fe, de revelación y de confianza en Dios era grande. Envía la palabra. Envía a Cristo. Entienda ese concepto nada más. Entienda el concepto de que la gente tenía cierta revelación de lo que había dentro de Jesús. ¿Quién vivía? ¿Quién estaba dentro de Jesús? Aleluya. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, Saca fíjese bien. al Cristo La palabra es de- Cristo. Saca, deja salir, o sea, Amén. abre la boca, que salga el Cristo. Ese es el principio. Que ese impacte Amén. que venga y impacte al espíritu al que le llega esa palabra. Fíjese bien. Que Aleluya. El Cristo vivía dentro de Jesús. amén. ¿Sí o no? Amén. O sea, quiero que lo vaya más o menos haciendo como cimientos dentro de lo que Dios nos enseña, hermanos. Aleluya. Fíjese bien, no todos le dijeron eso a Jesús. Solo unos cuantos le dijeron. Solo envía la palabra. Y sí, lo que dice el hermano Manny, dentro del concepto natural, wow, cuánta fe tenía este varón. Amén. Para que solamente le dijera eso. La fe era también por la revelación. Exactamente, o sea, no alcanzamos el concepto de la profundidad de esa palabra, de que fuera enviada la palabra. Voy a hacer esta pregunta, hermano Navarrete. Cuando las personas llegaban y le decían a Jesús, maestro, solo di la palabra, dígame qué entiende en esa porción. Que dijera el nombre de Cristo. No precisamente. Fíjese bien, hay un concepto que muchos no entendemos. Fíjese bien, quiero que entienda esto, ¡Jesús! Quiero que entienda esto Aleluya. y por favor, quiero que se meta en Esposita. Quiero que se meta en el concepto de cómo Dios hace las cosas. Aleluya, amén. Quiero
quiero que se centre en esto que le voy a platicar para que reciba el impacto de parte de Dios de cómo Dios obra cuando va a haber una salvación. Fíjese bien. Ay, Padre Santo, ayúdame, Señor. Amén. ¡Eso! ¡Perre, charra, cay, charra! Sí. Cuando las pocas personas decían, maestro, solo envía la palabra, es porque había algo dentro de ellos que había sido ministrado y entendían que la palabra era Cristo. Amén. Que la palabra era Ra, el ra, verbo. ra, 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 ra. Sí, entonces le estaban pidiendo, ábrete, Deja que salga. ábrete, deja que salga lo que traes dentro. Porque a través de Él fueron creadas, hechas, dichas todas las cosas. Amén. Él es el verbo, hermanos. Amén. Amén. Entonces, fíjense, cuando el Padre decía, pues el verbo hacía. ¿Verdad que sí? Entonces, fíjense bien. Envía la palabra. Si no lo está entendiendo, dígamelo, por favor. Vamos poniendo esta base. Fíjense bien. Cuando el Padre ordenaba, el Hijo hacía. Amén. Amén. Bendito. Fíjense bien. Santo. Quiero que entienda esta parte. Aleluya. Amén. Ah, aleluya. ¿Dónde se lo planto? Bueno, voy a quitar esto y ahorita lo pongo. Aleluya, nomás no deje de alabarse. Amén. ¡Santo! ¡Precioso! ¡Aleluya! ¡Cristo! ¡Eso! Hablaba, le decía al Hijo, hagamos, haz esto, haz aquello. ¿Sí? Y luego, fíjese bien, el Padre le decía al Hijo, pero el Padre, por la palabra que es el mismo Hijo, declaraba las cosas, las decía. ¿Lo está entendiendo? Amén. Amén, amén, amén. ¿Sí? Aleluya. ¿Sí lo entiende o no? Amén. Amén. Por ejemplo, hagamos ángeles, Hijo. Sean hechos ángeles. Amén, Y ángeles aparecían. Amén. amén. ¿Lo entiende o no? Amén. Amén. Y Sí. ángeles se hacían, amén. Ahora, voy al principio. El Padre. Este es el verbo. Le voy a preguntar algo que ya le acabo de enseñar o que nos acaba de ministrar el Señor desde hace rato. Cuando el Padre decía, haz ángeles, antes de soltar la palabra, antes de decir, sean hechos ángeles, el Hijo de Dios necesitaba un material especial. Un material para crear. Amén. Gran creativo. ¿De dónde agarraba el material? De la sangre creativa. Primero los hacía. Ay, pues sí, era el espiritual. Fíjese. ¡Aleluya! ¿Se entiende lo que dice ahí? Jesús. No, así. Mejor ponga la S regular. Ponla porque por el brillo no se alcanza a ver bien y no sé. Jesús. Amén. ¿Ya lo tiene? Sí, Amén. aleluya. El verbo no podía crear nada si no tuviera material para crear algo. ¡Aleluya! ¿Sí lo entiende o no? Sí, amén. Amén. Necesitaba la sangre creativa. Necesito que me diga si está entendiendo o Amén, no. amén, amén. Bendito. ¡Aleluya! Entonces, cuando el Padre decía, haz ángeles, mijo, sean hechos ángeles. ¡Frum! Ángeles, ahí están. ¡Aleluya! ¿Está entendiendo o no? Santo. Amén. Amén, amén. Había suficiente sangre fluyendo de una naturaleza llamada Jesús mezclada con el Cristo Amén. para hacer las cosas.
¿Sí se entiende o no? Amén. Amén. Ok. Entonces, cuando la gente le decía, Jesús, ahora se lo voy a invertir, le voy a cambiar. Este es Jesús. Bueno, se lo voy a borrar arriba para ponerle el mismo ejemplo, ¿sí? Amén. ¿Sí o no? Amén. Iglesia, necesito que participen. No vuelen, bájense, entiendan el principio y después volamos. ¿Está bien? Entienda el principio y después volamos. Cuando el principio haga explosión en su cerebro. Mientras no haga explosión, no haga conclusiones. Porque está volando y se está perdiendo el principio. Aleluya. ¿Lo entiende o no? Amén. Ok, deja de apuntar, esposa, también tú. Después apuntas. Aleluya, gracias Jesús. Gracias, Jesús. Esto fue en la eternidad pasada, cuando Jesús no tenía un cuerpo. Amén. ¿Estamos? Amén. Sí, amén. Sí. En lo espiritual. Ahora, este es Jesús. ¿Sí? Sí, amén. Amén. Aleluya. Este es Cristo. No, bueno, lo voy a poner al revés. Este es Jesús. Este es Cristo. Amén. Ahora es en lo terrenal. Ya estamos en el tiempo. Amén. ¿Sí? Sí, amén. Amén. ¿Se entiende o no? Amén. Amén. Le voy a poner los nombres. Este es Jesús. Este es Cristo dentro de Jesús. Amén. Este es el Padre. Y si usted quiere, vamos a poner Espíritu Santo junto, ¿sí? Nada más para meter el concepto dentro del entendimiento. Para no dejar fuera a nadie. Amén. Amén. Este es el Padre. Entonces, había personas que venían a Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Aleluya. Jesús. Aleluya. Venían con él y le decían, solo envía la palabra. Y luego dice la palabra, yo no hago nada Que no va a ser el Padre. si no veo que el Padre lo haga. Amén. Amén. ¿Está el concepto bien o no? Amén. ¿Está bien? Ok. Sí, aleluya. Solo envía la palabra. Entonces Jesús volteaba a él. Señor, Padre, amén. muéstrame. ¿Lo hago o no? Y es cuando soltaba. O se abría a sí mismo. Y la palabra salía para hacer los milagros creativos. Amén. Aleluya. Gloria a ¿Lo Dios. entienden? Amén. 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 Quiero que descendamos para entender el concepto dentro de nosotros. Amén. 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 Dentro de nosotros. Fíjese, Jesús solo envía la palabra. Lo tengo aquí cerquitas, aquí dentro. Aquí está. Amén. No es por mi fe, es por la fe de Jesús, Amén. Amén. del que vive dentro de mí, Amén. Amén. del creador de todas las cosas. Amén. ¿Está Jesús dentro de usted, sí o no? Amén. Dentro de Jesús, ¿quién está? Cristo. 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 La palabra. ¿Estamos o no? Amén. Amén. Acaba de decir algo, hermano Manuel. La ¿Quién palabra. está dentro de Jesús? La palabra. Entonces, si usted dice, Jesús, suelta la palabra, que salga por aquí. Amén. Aleluya. Santo. Entonces Jesús, si está dentro de la voluntad del Padre, Jesús primero Suelta pregunta. la palabra. Amén. Jesús primero pregunta Ay, santo. y después proyecta, suelta. Y ahí es donde los milagros creativos suceden. Aleluya. Amén. ¡Santo! ¿Se entiende el concepto o no? Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Bendito eres, Señor. ¿Está claro o no está claro? Amén. 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 Hermano, si le pregunto me voy a molestar. ¿Está claro o no está claro? Amén. Sí está claro. Para que no se moleste. Es que necesito que esté claro. Amén. Amén. Necesito que esté claro porque este principio, Amén. estamos hablando del tiempo pasado, eternidad pasada, a tiempo presente. Amén. Amén. Entonces aquí se invirtieron las cosas Amén. en la palabra y en Jesús. Aleluya. Santo. Allá estaban de manera diferente y aquí
hubo una, Cambio. sí, hubo una diferencia enorme. Amén. ¿Entendemos esa parte? Amén. Amén. Sí. Amén. Cuando la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, ya lo hemos platicado, digo en el Antiguo Testamento, Amén. y vino a mí palabra Amén. de Jehová. Amén. Amén. ¿Quién llegó a él, hermano? Cristo. Cristo. Entonces tiene maneras de Cristo. Bendito. tiene maneras de manifestarse. Amén. 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 Ese concepto manejémoslo dentro de nuestro cerebro. Amén. Ángel de Jehová, ¿quién era? Cristo. Cristo. El verbo de Dios, ¿quién era? Cristo. Cristo. La palabra. Él se hace como él quiere. Amén. Amén. Rompa ese paradigma que tiene dentro de usted. Amén. Que Satanás mismo y Leviatán le han levantado para que no crea en las cosas que están sucediendo, que quiere que Dios que sucedan. Porque cuando Dios envía la palabra sobre usted, para usted, usted está rechazando la palabra, hermano. Amén. Está rechazando el verbo. Aleluya. Está rechazando a su creador. Santo. ¿Lo entiende o no? Amén. Amén. Nuestro hacedor de todas las cosas. Entonces, cuando Dios envía la palabra a través de un hediondo como este que tienen aquí enfrente, y la desobedecemos, Estamos rechazando la palabra. ¿a quién estamos rechazando? La palabra. Al que nos creó, Cristo. Amén. al que nos hizo a través de la orden del Padre. Amén. ¿Lo está entendiendo? Amén. Entonces, ese concepto, grábeselo. Para cuando vaya en contra de la palabra, entienda que tiene que pedir perdón por ir en contra de la palabra, Amén. en contra de su hacedor, en contra del que lo creó, en contra del que lo hizo, en contra del que le puso la sangre creativa para que usted fuera quien es, Amén. en contra de la sangre redentiva que nos salvó. Aleluya. Amén. ¿Ya lo entendemos? Aleluya. Amén. ¿Ya está más claro? Amén. Entonces, envía la palabra. Envía al Cristo. Amén. Amén. Envíalo. Ahora, le voy a decir por qué, hermano. Ay, Padre, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bueno, le voy a hacer la pregunta, pues mejor para que siga. Aleluya. Ahí le va. ¿Por qué le decían envía la palabra y no le decían ven tú? Toma. ¿Otra vez no la pregunta otra vez? ¿Por qué le le decían que decían? envía la palabra? No le decían ven tú. Sí. Oh, porque... Dígame eso. ¿Por qué le decían, maestro, envía la palabra? ¿Por qué no le decían ven tú? Porque detrás él iba después, ¿no? ¿O no? Amén. Pero el que hacía las cosas sobrenaturales Primero. era el El Cristo, primero. no. Dígame la naturaleza de Cristo. Jesús. Humana. Naturaleza, hermano. Naturaleza de Cristo. La naturaleza de Cristo. Divina. Divina. Amén. Sí, pero no me dijo nada. Divinidad. Amén. No me dijo nada. La naturaleza de Cristo es omnipresente. Amén. Amén, aleluya. La naturaleza de la palabra es omnipresente. Sí, amén. Y en aquel tiempo Jesús no era omnipresente. Amén. ¿Sí o no, pues? Amén. Amén, aleluya. ¿Lo entiende o no? Amén. Así que no lo entiendo. En ese tiempo no era Jesús no era omnipresente, hermano. Era por fe. No, porque era. Jesús no podía estar en todo lugar. 100% No. humano. Amén. Era 100% humano, hermano Medrano. Por eso les dijo, les es necesario que yo me vaya. Claro. Entonces, ¿por qué decían enviar la palabra? Porque la palabra iba a llegar más rápido que Jesús. Amén. Aleluya. Porque en cuanto la declarara. En cuanto la declarara, ahí estaba. Amén. Amén. Y no nada más estaba, ya hizo lo que dijo que hiciera. Aleluya.
¿Entiende el concepto o no? Amén. Amén, amén. Está más que claro. Detalles en los cuales, si Dios no nos los enseña, no los vamos a aprender. Amén. ¿Era Jesús omnipresente? No, Eso no. ¿Era Jesús omnipresente? no. No. Ahora entiende por qué le pedían que fuera el Cristo. Porque era urgente. Amén. Necesitaban rapidez, velocidad. Aleluya. Amén. ¿Lo entiende o no? Amén. Amén. Lo necesitaban ya, para mañana. No, para ayer. ¿Lo entiende? Entonces, si iba Jesús, pues iba a tardar un ratito más. Amén. Cuando envió Pablo la palabra sobre la sirofenicia, ¿qué pasó? Fue hecho. Fue hecho. Amén. Sí, Entonces, cuando aquel soldado fue y le dijo que solamente diera orden, mandara la palabra, de que no había necesidad que fuera, sabía lo que le estaba hablando. había revelación. Amén. Entonces, si María y Marta le hubieran dicho, envía la palabra para que Lázaro fuera sano, no hubiera hubiera sido sano en ese momento. Claro. Pero como querían a Jesús, el amigo, Gracias, esposa. entonces, Ahí le va un detalle. aleluya, Déjeme le hago una pregunta. Lázaro murió. Si hubieran dicho que Pero no. también era Sí, necesario, era necesario. que diera testimonio del Amén. poder Usted que sabe, estaba dentro de él. bueno, Amén. estamos saliéndonos del estudio, pero Dios está fluyendo y yo ¡Aleluya! veo. Amén. Bendito Dios. Si retomamos el estudio, gloria a Dios. Y si no alcanzamos, también bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Le voy a hacer una pregunta y usted es algo que le va a sorprender. Gracias, Jesús. ¿Sabía usted que Lázaro era amigo de Jesús? Eso no es nada sorprendente, ¿verdad que no? No. ¿Eran amigos? Lázaro era amigo de Jesús. Marta también era amiga de Jesús. María también era amiga de Jesús. Amén. Ahora le hago yo una pregunta a usted. ¿Lázaro era salvo? No creo. No. Pues nunca, Dígame por qué. nunca sé. Esposito. No sé. Yo no sé. ¿Era salvo o no era salvo? A ver, por favor. Era amigo de Jesús. Pero Ya, díganos, no, por favor, platíquenos. No. No, Es que yo no sé. Yo Sabía necesito que Jesús. nos platique, que nos diga, porque no sé. A ver, ¿era amigo de Jesús? Sí, era amigo de Jesús. Tu amigo a quien tú amas está muriendo. Quiero que vea la palabra de Dios, hermano. Quiero que analice un poquito. Y vea que cuando Jesús iba a la casa de Lázaro, Lázaro nunca estaba. ¿No lo ha leído? ¿Por qué Lázaro nunca estaba? Si era amigo. Porque andaba predicando la palabra. ¿Qué predicando ni qué predicando? Lázaro nunca estaba ni en las enseñanzas cuando estaba María postrada a los pies. Pero si eran amigos. Así vemos muchos, ¿no? Bendito. Es mi amigo, yo lo conozco. Ajá. Amigo, ¿en qué te he ofendido? ¿En qué te ofendo? Dice Jesús. No era salvo. ¿Cuándo se hizo salvo Lázaro? Después de que lo levantaron. Cuando fue por él allá. estaba en- Cuando estaba en la tumba le dijo Lázaro, vámonos, afuera. Lázaro, María y Marta representaban el tabernáculo. Padre Santo. Ahora le hago. Están en los dos. ¡Ah! Fíjese bien. Lázaro, María y Marta representaban el tabernáculo. ¿Cuál de ellos tenía el nivel más alto? María. La que siempre estaba escuchando al maestro. Porque
la otra se quedaba en los afanes. Sí. ¿Y el otro dónde andaba? En los atrios, ¿eh? En los ¿Y el otro dónde andaba? No llegaba ni a los atrios, hermano. ¿Lo está entendiendo? Lea un poquito. Estudie un poquito esa historia. Dese cuenta cómo las dos reclamaron igual. ¿Quién tenía estatura espiritual, pues? María. Pero si estaba igual de niña. No, María. Sí, María estaba igual de niña, reclamó igual, dijo lo mismo. Para que vea, o sea, representa el tabernáculo, pero en ¿Dónde diferentes estás, cosas, tu amigo? hermano. Porque Dios estaba hablando de 3 niveles diferentes que los quería llevar, pero no lo tenía. No tenía niveles espirituales. Una de ellas tenía nivel espiritual. Una de ellas tenía nivel espiritual, pero no tenía la estatura. Amén. Lea la historia. Una era salva, pero no tenía la estatura. Lea la historia. Está hermosa esa historia. Lo que pasa es que nunca nos metemos a esos niveles. ¿Sí ha leído la historia, hermano Mari? Amén. ¿Lázaro alguna vez estaba en una de las reuniones espirituales que tenía Jesús ahí? No. No lo menciona. No, claro que no. Bueno, y él. Bueno, ¿y él qué? ¿Y él qué? ¿A qué se dedicaba él? ¿A qué se dedicaba, pues? Sí, ahora sí quiero preguntarnos qué era él. Es como muchos, hermano, que nos decimos cristianos. Conocemos al pastor. Mi mamá es fulanita de tal iglesia. Y pensamos que por eso ya tenemos o estamos del otro lado del charco. Mentira. No por conocerlo. Claro, no menciona esta palabra conocerlo en la palabra que hemos estudiado antes de tener una relación. ¿Sí? No por ser su hijo. Exacto. Esa parte, hermanos, tenemos que escudriñar un poquito más porque cambia el concepto. Que aunque la palabra de Dios lo menciona como amigo, no es el mismo amigo como lo menciona con Abraham. Abraham era amigo de Dios. Amén. ¿Sí? Y así menciona algunos. Pero Lázaro, por eso nos vamos con él. Moisés era amigo de Lázaro era bien espiritual. ¿Dónde se ve lo espiritual de Lázaro en la palabra? No. No se ve. Sí, hermano Navarro. Si no era salvo Lázaro, ¿por qué él siempre le gritaba al rico? ¡Arrepiéntete! No, ese es otro. Es otra parábola. Ah, bíblica. ok. Son dos historias diferentes. Ok. Esta es la que usted menciona, es la del rico y el pobre. El pobre era Lázaro. Ahí él estaba con... Sí, era la confusión. Mira. Es otro Lázaro. Ese sí era salvo, para que vea. Ese sí era salvo. ¿Ven? Entonces, Eso mejor esa es la no parte. cuadrado. Son dos Lázaros diferentes. No, no se preocupe. La mayoría confundimos porque es el mismo nombre. Entonces, no hay. ¿Entendemos esa parte, pues? Amén. Amén. Ya entendimos que Jesús no era omnipresente. Amén. Entonces ahí cambia el concepto completamente. ¡Pum! Ahora, aquí quiero que entienda algo, hermano. Porque si Jesús hubiera sido Dios, hubiera sido omnipresente. Amén. ¿O no? Amén. 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 Entonces, tenía el 100% de Dios dentro. Amén. Tenía el 100% de la naturaleza humana afuera. Amén. ¿Sí? Dios separa y divide las cosas de tal manera para que tengamos y para que escudriñemos esto. Según el nivel de escudriñar, usted las escrituras va a entender más todavía. Pero si se queda acá arriba en la arena y nada más mueve la arena y no escarba, usted se va a quedar por encima y no va a tener entendimiento, no va a fluir esa revelación que Dios quiere darle. Porque es para todos, Amén. pero no todos la queremos. Amén. Amén. ¿Ya lo entienden? Amén. Entonces, si escarbo, ¿sí? Ay, Padre Santo, se me está moviendo todo. Ay, Aleluya. Es debilidad. no, qué debilidad ni qué debilidad. Si Santo. escarbo, Debilidad por el Señor. Pues. si escarbo, ¿a dónde voy a llegar? La roca. Amén. 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 Si escarbo y llevo a la roca, ¿a dónde me va a llevar la roca? Hacia arriba.
Amén. al Hijo. Amén. Pero ¿cómo me va a llevar? Con diferente entendimiento, Amén. con revelación, con conocimiento. Amén. Amén. Voy a tener otro entendimiento de las escrituras completamente diferente. Aunque estemos leyendo lo mismo, se va a entender de manera diferente. Amén. Porque estoy escarbando, hermano, estoy buscando, como lo menciona la palabra. Amén. Entonces, si nada más leo por leer y hago estudios por hacer estudios, porque es muy fácil hacer estudios. Yo le puedo mostrar qué tan fácil es. Agarra una palabra y ahí me busca la concordancia y ahí se agarra. Pero no se trata de agarrar la palabra y meterse a la concordancia, se trata de meterse más a fondo de esa misma palabra. Amén. Esa es la idea, de entender un poco más allá las escrituras. Amén. Pero la mayoría somos flojos para estudiar la palabra. Amén. Amén. Si somos flojos para estudiar la palabra, somos más flojos todavía para escarbar en la palabra. Amén. Ahora, aquí estoy tratando de escarbar. Estoy yéndome hacia abajo. Amén. ¿Sí? Entonces, si estoy yéndome hacia abajo, pues voy a escalar los 7 niveles que tiene esta parte con entendimiento. Porque necesito la base del nombre del Padre dentro de mí, fluyendo Amén. Amén. como ríos, como ríos de agua viva que fluyan hacia arriba, como los pozos de aguas vivas que fluyan Amén. con mayor entendimiento, para que el entendimiento llegue de manera diferente y tenga un conocimiento o una relación con Dios como Dios quiere tener Amén. conmigo. Amén. Amén. Aleluya. Pero a la mayoría no nos interesa. Amén. ¿Ya lo comprenden? Amén. Amén. Ahora sí ya me deja que estudiemos un ratito. Amén. Bendito. Ya nos metemos a estudiar. Ya está bien el concepto que habíamos hablado. Amén. Amén. Ya está más Aleluya. claro. Bueno, ok. Voy a quitar esto de arriba y voy a dejar esto que tenemos aquí porque el estudio de hoy también nos va a llevar hacia esto mismo que estamos estudiando. La semana pasada, hermanos, aleluya, vimos que Dios engrandece la palabra por encima de su nombre. Amén. ¿Se acuerdan o no? Amén. Amén. Vamos a Amén. ver porque yo sé, lo veo así como sorprendido, Bendito. como diciendo, ¿de qué habla? Amén. Amén. Aleluya. Amén. Vamos al Salmo 138, por favor. No tenemos a Víctor, pero de todos modos, la vez pasada que lo leyó no entendimos gran cosa. Salmo. 138. 138, esposa. Oh. Aleluya. Aleluya. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Jesús. Amén. Aleluya. ¡Santo! ¿Se fija que si sacrificamos un poquito más para el Señor nos regala muchas gotas de doctrina, ¿no? Amén. ¿Se fija cómo nos ha estado regalando desde que empezamos? Amén. 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 Aleluya. ¿Cómo está goteando y goteando? ¿O no se fija? Aleluya. Amén. 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 Estoy choreando ya. Ya lo que nos ha regalado hasta aquí es más que suficiente. Si aquí paráramos el estudio, nos iríamos súper Bendito. impregnados de aquí como para elaborar todo un año, yo creo, de lo que nos ha dado. Amén. ¿O no? Aleluya. Amén. 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 ¿Verdad? Pero Dios todavía le pone la mermelada, dice mi esposa. Le pedimos el pan y Él le agrega la mermelada para que no nos vayamos tan incómodos. Amén. El postre para que la circulación de la comida camine como tiene que caminar. Amén. Entonces, Aleluya. Salmo 138, fíjese bien. Vamos a ir ahí. Los que tengan electrónicas, agarren sus electrónicas, por favor, para irnos a la parte del hebreo. Y vamos a estudiar un poquito, ¿sí? Hasta donde nos alcance el tiempo, hermanos, estamos estudiando Job, un poquito de Job. Estos estudios, hermanos, nos van a llevar, el hermano del que pone los estudios, él menciona que este es el camino al Padre. Entonces, vamos a entender un poquito más cómo el Hijo nos va a llevar al Padre en esos estudios. ¿Lo entiende?
¿Cómo Aleluya. Dios quiere que el Hijo nos lleve al Padre? Nos regrese a Él. Para crecer en la estatura del Padre. Aleluya. Santo. ¿Sí? Amén. Entonces vamos a volar un poquito. ¿Sí? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Esta parte de dioses habla de los ángeles, no habla de los ídolos, hermano. ¿Ok? Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre en tu misericordia y tu fidelidad, porque has, esta palabra, engrandecido, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Primero engrandeció su nombre y luego después, ¿qué engrandeció? La palabra. La palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Cristo. ¿Ya entiende el concepto que estamos Amén. manejando? ¿O no? Amén. Entonces, si pone atención, aquí está su nombre, las 4 letras de la Yud, Hei y Bab y la Hei. ¿Sí? Amén. Has engrandecido tu nombre. ¿Y luego qué dice? Y tu palabra. Sobre todas Sobre. Sobre todas las cosas. Ok, y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, la semana pasada hicimos un ejemplo muy burdo. Amén. Pero yo miro al Padre deteniendo al Hijo. ¿Sí? Como un padre jugando con su bebé. Amén. Así lo veo. Yo miro al Padre deteniéndolo y Como si lo jugueteándolo. tuviera aquí, cuando Jugueteando se con puso él, aquí. así lo veo yo. Y así se me representa esta palabra, esta parte de la palabra. Dice, se lo leo o no, dice. Porque has engrandecido, estoy en el versículo 2. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Primero engrandeció el nombre del Padre y luego después engrandeció el nombre del Hijo. ¿Sí? El nombre del Hijo por sobre todas las cosas. Entonces, ¿se acuerdan la semana pasada que le puse el cuadro y lo puse 3 de cada esquina para representar la palabra? Nombres. Amén. Entonces, ahí están los 12 nombres que representa. Sí, hermano Navarrete. A ver, ese pedacito ya, pero si no lo entiendo. Porque dice aquí. Porque has engrandecido tu nombre. Ese es el nombre del Padre. Ajá. Dice, y tu palabra. La palabra es el verbo o el Hijo. Entonces, el Padre está abajo y la palabra está arriba de él. ¿Sí? Es el mismo ejemplo. Es más, lo vamos a ver ahorita en Hebreos. Es el mismo ejemplo cuando el Padre se esconde detrás del Hijo. Se engrandeció él, engrandeció el Hijo y después todas Él, las cosas. él desapareció para que el Hijo fuera mostrado. Amén. Para que el Hijo, la palabra, nos llevara al Padre. Amén. Si usted escarba en la palabra es el Hijo, hermano. Amén. Si usted escarba en el Hijo lo va a llevar al Padre. Amén. Amén. Él es el camino. Si encuentra al Padre, el Padre lo va a regresar al Hijo. Amén. 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 ¿Entiende esa parte o no? Amén. Amén. Entonces, es este ejemplo aquí, hermano Navarrete. Dice, porque tú has engrandecido tu nombre, el nombre de Yuhebauge, o el Amén, nombre amén. cuadrado Amén. que representa el tetragramatón de su nombre. Amén. Amén. Dice, y tu palabra, la palabra es el verbo, dabar, es la palabra en Amén. hebreo. Dabar, sobre todas las cosas. ¿Sí? Están por encima de todas las cosas. Él se partió, primero el Padre se partió a sí mismo y después partió al Hijo. Amén. Porque era tanto y es tanto lo que Él tiene para darnos y para enseñarnos que no nos podía haber dado todo de un solo fregazo. Amén. ¿Lo entiende? Amén. Entonces él se vuelve partícula pequeña para darnos gotas de doctrina, para darnos migajas que no nos hagan daño, sino al contrario, que nos alimenten, que nos mantengan vivos y que nos mantengan expectantes a ver qué más nos va a enseñar. Que nos vayan nutriendo A espiritualmente. ver qué más voy a aprender. Amén. ¿Lo entiende? Aleluya. Sí, Amén. 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 El Padre se dividió en 4 y dividió al Hijo en 12. Amén. ¿Sí? Aleluya. Hay muchos principios de 12 cosas en la palabra de Dios. Amén. Cuestión nada más de buscar las corrientes.
12 tribus, 12 puertas, Amén. 12 panes, 12 apóstoles, 12 apóstoles. Amén. O sea, hay muchos 12 principios perlas. que nos llevan, ¿sí? Que tienen su significado en base al 12. Amén. Así mismo con el 7, así mismo con el 5, así mismo con el 4. Dios es el matemático excelso. No hay otro como Él. Entonces se dividió, ¿lo tenemos? Amén. Y engrandeció a su hijo y se escondió detrás de él. Amén. ¿Sí entiende que se escondió detrás de él o no? Amén. 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 Vamos al Amén. libro de Hebreos 12 otra vez. No, Hebreos 1, perdón. Para que quede. Aleluya. ¡Jesús! Cuando se canse de estudiar, ¡Aleluya! nomás me hace una seña, por favor, porque yo me pico y le sigo de frente. Es que Sí. a veces que no tengo llene mis hijos, amén. Nomás denme la oportunidad de enseñarles estos principios y luego ya hacemos lo que tengamos que hacer, ¿ok? ¿Ya lo tienen? Hebreos 12, desde el 1, Hebreos 1, 1. desde el 1. Aquí está el principio. Aleluya. ¿Hebreos 1 o 12? Hebreos 1, mi niña, me equivoqué yo. Aleluya. ¡Bendito Jesús! Digno ¡Aleluya! eres, Señor. Digno eres de ser alabado. Cuando lo tengan todos con un amén, por favor. Amén. Amén. Aleluya. Me falta el hermano Navarrete. Amén. ¿Me lo lee, hermano Navarrete? ¿El número qué? ¿12? 1. No. 1. Hebreos 1, mi niño. ¿Pero qué? ¿De cuál? ¿De cuándo? Desde el 1. Oh, ok. Está bien. 1. No camine más. Ok. Si no se preocupen. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Sí, sígale. En en estos estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Este es por plural, los universos. Sígale. el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su instancia, Y sustancia. son sustancias, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ok. Vamos a leerlo de nuevo porque está muy profundo esta parte. Léame el 2, hermana Laura, y explíqueme el 2, por favor. Amén. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Sí. a quien constituyó heredero de todo Sí. y por quien asimismo hizo el universo. A ver, explíqueme. Pues que a través del Hijo nos envió la palabra, ¿no? Y a ¿Cuál me él leyó? fue ¿El al dos? que le... Sí, El 2 me Sí, leyó. número Léame dos. el 3, el 3 es el que fue el Ay. que nos quedamos. Siga, el 3, perdón. Amén. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Ok. se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok. Explíquemelo, por favor. O si quiere leerlo de nuevo para que lo explique. Pues que el Hijo es el resplandor de la gloria
del Señor Ok, explíqueme esa y es parte. la imagen. Explíqueme esa parte. El Hijo es el resplandor. El Hijo es la luz, Sí. Or, Ujú. la luz es la gloria de Dios Padre, Ok. es la gloria Kabod y es la misma Sustancia. Dice. porque como habíamos estudiado anteriormente, Sí. el Padre hizo al Hijo de sí mismo, Ok. de sí mismo Ujú. sacó, ¿Qué? no sé cómo explicarlo, Como pueda. pues como lo habíamos visto, Ok. es como él mismo, como si se hubiera exprimido Sí. de sí mismo, Ujú. como cuando uno se saca un barrito o algo así, Amén. pero pues de otra forma, ¿verdad? Ok. Y eso salió de él mismo, es parte de sí mismo. Sí. Y dice, y la imagen de su sustancia. ¿Cuál siendo el resplandor de la imagen misma de su sustancia? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Aleluya! Amén. Y el Padre es el que sustenta o es como es la base Ujú. Sí. que como el cimiento Sí. de una casa, El Padre el tiene. Padre o sea, es el cimiento. Ok. Es el nombre y cuadrangular. amén. El El Padre. nombre cuadrangular, amén. El nombre. Y Ok. sobre ese nombre ¿Sustenta qué? cuadrangular, esa base, sustenta al Hijo Sí. y a todas las cosas. Sí. Ahí está claro. Amén. Ahí está claro. Vamos a volverlo a leer para que vean que está muy claro. Vamos a ver. Esposa, léemelo por favor el 3. Amén. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Bueno, yo entendí por lo de hacer un rato explicado, Sí. por la palabra, Sí. que es lo mejor. Cuando habla de su gloria, ¿de cuál gloria? De la misma gloria. Aleluya. O sea, aquí está hablando cuando el Padre, Sí. su gloria, Sí. él mismo, Sí. se metió su Aleluya. naturaleza en Jesús y empezaron a hacer todas las cosas. Ok. Aquí está hablando primero de... Donde las está sustentando. Vamos a tomar una base. Permíteme, mi amor. Porque la sustancia del Padre es Cristo. Amén. Ahí está hablando de que es el Cristo del que está hablando. La palabra es Cristo. Amén. Por quien sustenta todas las cosas. ¿Sí? Amén. O sea, Él está sustentando en Cristo la palabra, todas las cosas. Amén. Sí, porque ya Jesús estaba ahí, ya habían hecho todas las cosas juntos. Amén. Pero por la palabra que es Dios mismo, que es el Hijo de Dios, Amén. Él sustenta todas las palabras, todas las cosas. Amén. ¿Sí? Están juntos, siguen estando juntos. Pero está separando algo que no entendemos muchas veces. Separa la divinidad de la naturaleza humana y le da lo que es
a la naturaleza divina lo que es. Siempre ha sido el Cristo. Él siempre ha sustentado o ha hecho todas las cosas a través del Padre. ¿No me estoy confundiendo o sí? Amén. No. Amén, amén. ¿Está confuso o no? No. Entonces, aquí dice que tiene el resplandor del Padre porque viene de la sustancia misma del Padre. Amén. ¿Sí? Exactamente. Se exprimió a sí mismo, sacó una parte de sí mismo y después agregó lo que tenía que agregar, la sustancia natural o la sustancia humana que se necesitaba para crear todas las cosas. ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén. ¿Sí está más claro ya? Amén. Amén. ¿O hay alguna confusión? No. No, No. ok. Fíjese. Siendo la sustancia misma Amén. del Padre, Del Padre. quien sustenta todas las cosas, ¿sí? A través de la palabra. O sea, aquí está el Padre, las 4 letras del nombre, o el nombre de tetragramatón, y luego sustentando todas las cosas por medio de la palabra, ¿sí? La gloria de Dios está en ambos, nada más arrancó, quitó un poco, ¿sí? De sí mismo, lo separó, sacó el Cristo, ¿sí? Y luego después puso a Jesús dentro. Y luego cuando vino al tiempo llamado tierra, ¿sí? Entonces el Cristo desaparece y Jesús toma la posición de afuera, Amén. que viene siendo la parte humana. Amén. Amén. ¿Ya se entiende más claro? ¿Ya está más claro Sí, o no? amén. 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 ¿No lo confundí, hermano? No. Entonces, en la eternidad pasada, el Cristo, Amén. ¿sí? Y adentro Jesús. Haciendo todas las cosas. Dentro del Cristo estaba la naturaleza humana de Jesús. Amén. Eternidad pasada, Cristo. Naturaleza humana de Jesús. ¿Sí? Amén. Entonces, sustentando todas las cosas a través de la palabra, el Cristo. Amén. En este tiempo, cuando Jesús o cuando la naturaleza de Jesús era necesario que fuera manifestada, ¿sí? Se invirtieron las cosas. Entonces, el Cristo desaparece y Jesús, la naturaleza humana, cubre Amén. Cristo, amén. al Cristo. Dentro de Jesús estaba el Cristo completo. Amén. ¿Sí estamos hasta ahí bien o no? Sí, amén. ¿O estoy confundiéndolos? No estamos. amén. Tenía que ser así porque si no nos hubiera acabado, nos hubiera matado con el resplandor de su gloria. Sí. Amén. Entonces, por eso Esa es la tenía parte que Dios está resguardando a sus Jesús. creaciones. Amén. ¿Ya se entiende un poquito más? Amén. Amén. ¿Ya está más claro el concepto? Amén. Entonces, ahora, retomando el tema, Jesús no pudo haber sido Dios Ya. porque era una naturaleza humana que Dios necesitaba usar. Amén. Porque si Jesús hubiera sido Dios, hubiera sido omnipresente, hubiera podido estar en todos los lugares. Él no era omnipresente. Amén. Ahora le voy a decir una cosa, ahora sí ya es omnipresente. Amén. Bendito. ¿Sabían eso? Bendito. Sí, amén. Porque tiene Después Padre. de su muerte en la cruz, cuando el Padre lo hizo Lo volvió Señor y Cristo. omnipresente. Sí. Si no, no podíamos pedir a Jesús que entrara aquí. ¿No? Amén. Amén. ¿Ya lo entiende o lo estoy rebujando? Amén. Amén. no Amén. está. Que Amén. inclusive vemos en la palabra muy claro cuando le hablan y le dicen otra vez a Jesús, al maestro, a Jesús, Sí, que Lázaro estaba muy malo, que estaba grave. sí. Él ¿Se tardó 4 días en se llegar? tardó Ujú. porque Jesús tenía primero que ir a ver la niña a levantar a la niña que había muerto. No, esta es otra, bueno. otra historia, mi amor. Amén, ok. Esta es Bueno, otra historia. otra historia. Bueno, Se tardó 4 días. Y fueron y lo buscaban y se tardó ese mismo tiempo porque necesitaba estar hediondo. cuando... amén. Necesitaba no tener más Para remedio porque ya glorificar estaba podrido, su ya su poder. naturaleza humana ya estaba completamente corrupta. Eran 4 días porque había ciertos estudios dentro de los judíos que pensaban que el alma todavía al tercer día todavía andaba rondando el cuerpo. Entonces tenían que para dar Jesús se esperó 4 días para demostrar quién era el Cristo que traía dentro. Amén. ¡Aleluya! El poder para demostrar el poder del Cristo que Para demostrar el poder de la palabra
así como que diciendo, Señor. pues sí, Lo que pasa es que vamos entendiendo mucho más. deme más de eso. Estamos volando. Ok, bueno, entonces estamos en Hebreos 12:3, digo 1:3, perdón. 1. Sí, perdón. Fíjese bien. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Aquí ya entra la naturaleza humana. ¿Sí? Amén. Ok. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjese bien, ya aquí entra la naturaleza humana, porque él ya era superior. El Cristo ya era superior, no necesitaba ni siquiera que se nombrara como superior. Y aquí ya le están dando a la naturaleza del Cristo y Señor, Amén. o Señor y Cristo, ya le están dando lo que es, lo que se mereció después de haber pagado en la cruz del Calvario por usted y por mí, después de haber derramado la sangre. Entonces Él se ganó este título, Amén. El cual Rey es de Reyes, y Señor de Señores. Pero aquí le están dando la autoridad y la majestad que Él se merece después de haber cumplido con todos los requisitos. Amén. El cual el Señor lo hizo Señor y Cristo, cual Dios lo hizo Señor y Cristo. Amén. Sí, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre. Que ellos. Amén. Hasta ahí nos detenemos. ¿Se entiende hasta ahí? Amén. Ok. Entonces, este concepto de cómo engrandeció la palabra arriba de su nombre, del Salmo 138, cómo hizo que la palabra estuviera por encima, sustentando todo, pero Él sustentando a todo junto con la palabra. ¿Sí? Amén. No está confuso, hermanos, créanme. Yo estoy tratando de sentarme un poquito, Aleluya. no elevar ni la voz. Bendito ni- Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ok, vámonos. Vamos a Bendito. continuar. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos Proverbios 2, donde dice que busques la sabiduría como a tesoros, Amén. que busques el entendimiento, que busques el conocimiento, que busques la prudencia? Esto es lo que Dios quiere que busquemos, Su nombre. su nombre, o que busquemos el nombre del Padre. Amén. Pero no podemos buscar el nombre del Padre si no venimos a través del Hijo. Amén. Busca primero ¿Sí? el reino. Amén. Aleluya. Santo. ¿Sí estamos? Amén. Ok, Amén, vamos a aleluya. continuar. Porque esto está largo. Aleluya. El concepto de la arena, hermanos, es para... no quiero sonar ofensivo ni pedante. Amén. El concepto de la arena, todos lo tenemos. Todos estudiamos por encimita, medio escarbamos ahí y sacamos los estudios, si usted quiere, o buscamos estudios refrigerados o estudios en el internet, pero no nos encargamos de escudriñar la palabra como tiene que ser escudriñada. Amén. O no nos encargamos de estudiar como tiene que ser estudiado. ¿Por qué? Porque nos volvemos cómodos, ya tenemos las predicaciones en el internet y nada más, o sea, agarramos de aquí, agarramos de allá y esta me gustó y esta no me gustó y esta, ¿sí me entiende? O fulanito y sultanito son famosos y agarro de... No. Dios quiere que nosotros mismos paguemos el precio del estudio, Amén. del escudriñar. Amén. Aunque tenemos líderes, hermano, que nos enseñan a través de videos, pero nosotros mismos, si no estudiamos junto con ellos y nos vamos a la palabra y nos vamos a lo que es, no vamos a entender mucho. Usted se mete a este mensaje por primera vez y usted no entiende nada, porque necesita los cimientos. Aleluya. Cristo. Por este mensaje es desechado, aún por el mismo internet, porque no entienden de lo que hablamos. Santo. ¿Me comprenden? Amén. Bendito Jesús. Entonces, este mensaje, la mayoría cuando empieza, pues no les entiendo. Y pum, cambia. Porque necesita ser explicado. O sea, ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Amén. ¿Sí? Entiendo lo que es. Amén, amén. Esa es la parte. Entonces, si no lo entiende,
Aleluya. Venga y pregunte. Santo. Amén. Reconózcase ignorante igual que yo. Amén. Amén. Ay, sharra, Entonces ahí es donde nos mete el Señor y empieza a fluir y empieza a soltar doctrina, ¿no? Gotas de Amén. enseñanza. ¿Lo tenemos? Ok, vamos a continuar. Aleluya. ¿Quién se sabe 2 Timoteo 3, 16 y 17? Nadie. Vamos a 2 Timoteo 3, 16 y 17. Ok. Aleluya. Amén. Porque Ale. toda palabra es buena para enseñar, instruir. Y rearguir a fin de que el hombre se... Esa tenemos que aprendernos, pero sí, traerla completamente. Número. Segunda es Timoteo 3, Timoteo. 16 y 17. 3, 16 y 17. Esta es un libro atrás. Un poquito más adelante de... Uno, dos más de- atrás. Aleluya. de Hebreos. Fíjense bien cómo cumple el requisito. ¿Estamos hablando de la palabra o no? Amén. ¿Estamos hablando del Cristo, sí o no? Amén. Amén. Entonces aquí cuando dice toda la palabra, ¿de quién está hablando? De Cristo. Pero no tomamos el concepto como debe ser. Amén. Amén. ¿Me entienden? Como Nos cuando hablamos de la Nos Biblia. vamos por la arena de encima. Toda la, sí, Nada más. estamos nada más, o sea, moviendo la arena, pero no estamos escarbando. Entonces, toda la palabra, o sea, todo el Cristo Es inspirado por Dios. está inspirado por Dios. Él lo enseñó, porque Él es, porque Él es Dios. Él mismo. No hay quien, Él mismo es. Él Amén. mismo es. dice Job, que no hay quien lo haya enseñado. Amén. No hay un ser humano que pueda enseñarle algo a Dios. Amén. 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 Entonces toda la palabra, ¿para qué sirve? ¿Lo tenemos? Sí, amén. Amén. Dice, toda la palabra es inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Ok. Entonces, fíjese bien, cuando tuvieron el consejo eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquí se inspiraron. Amén. ¿Sí? Porque tuvieron que decir, bueno, ¿qué tanto vamos a sacar para el Hijo? Ni siquiera se ha puesto a pensar en eso. Bueno, ¿le cortamos a la mitad o qué tanto? Seguimos. ¿Qué tanto le cortamos? Aleluya. ¿Entiendes esa parte o no? Bueno, sí, yo soy Dios, pero, o sea, como qué porcentaje estaba bien que ¿lo ha pensado o no? No. ¿Qué pues, de todo voy a seguir siendo Dios, pero ¿qué tanto le corto? ¿Qué tanto exprimo? ¿Qué tanto saco? Bueno, yo pienso, ¿analiza eso o no? Ni siquiera alcanzamos a concebir esa parte. Porque Aleluya. damos por descontado, pues es Dios, pues ya. Pues se sacó así mismo, sí, pero bueno, pero como dice el hermano Meni, es que yo vuelo y pienso, bueno, ¿y qué tanto arrancó de sí mismo? Porque en base a lo que arrancó, ¿fue el dolor o no? Amén. ¿Qué tanto le dolió al padre para sacar a su hijo? Para parirlo. Amén. ¿Tanto? ¿Qué tanto fue, hermano? ¿Qué tanto tuvo que remolinear? Amén. ¡Ah! ¿Lo ha analizado? ¿Lo ha pensado? No, pero es que ahí dice, Aleluya. analice eso, hermano. Amén. Ay, Toda la padre. palabra es inspirada. Dios la inspiró. Cha, ra, ra, Él ra, se- ra, 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 Él ca, consultó cha. consigo mismo para saber qué tanto iba a sacar del mismo. Imagínese, ¡Ah! ¡Aleluya! dése cuenta de eso nada más. Desde ahí, ¡Santo! ¡Bendito! desde ahí nada más. Ah, ra, ra. No, pues es que Él es Dios. Ajá. Pero consultó consigo mismo. Se preguntó, ¿qué tanto? ¿Qué tanto para ser un hijo mío? Como, a ver, como, ¿qué te gusta, Espíritu Santo? Lo único que me puede venir es a echar números con el matemático ahí y uno ver. siendo ignorante dice, ok, si es 3, si es 1, pues un 33% se saca el hijo. Dividámonos en 33%. 3, ¿qué te parece? Gracias, hermano mío. Dividámonos en 3. 33
Punto 33 y lo que falta lo dividimos entre los tres. 33.33 infinito es. ¡Sí, señor! No. Sí. 33.33. Ah, entonces, 33. ¿o cuál de ellos iba a tener la porción más grande? Cuénteme. El padre. Hablamos en este caso de la. Sí le voy a decir qué porción más grande va a tener de humildad. Amén. Es que de 33 sale 93.9. Entonces, esa porción que faltó, ¿quién la agarró? El Padre. Amén. Amén. Gracias, hombre. Porque él es mayor en humildad. Amén. No podían ser iguales. Ok, aleluya. Pero si es el mismo. Pero fíjese bien. ¡Aleluya! Entonces, métase nada más en esa manera, hermano. Cuando un pensamiento humano va a alcanzar a concebir eso nada más, ¡Ah! pregúntaselo. ¡Santo! ¿Cuándo? Nunca le va a llegar. Entonces, toda la palabra, o sea, fíjense bien, quiero que, dice Dios, miren mis hijos, quiero que nada más analicen un poquito, nada más que se pongan a pensar, que echen a andar ese cerebro que nunca ponen a trabajar. Amén. Pónganlo a trabajar, fíjense bien, Desempólvelo. nada más. Imagínense, Despiénsate. toda la palabra, o sea, todo mi hijo, este que se llama mi hijo, yo lo inspiré, yo me inspiré para hacerlo. Me inspiré a mí mismo. Amén. Me inspiré. Para hacer. ¿Qué es una inspiración, Ay, hermano? santo, 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 santo. Analice qué es una inspiración. Usted que es poeta, hermano Navarrete, ¿qué necesita para hacer una poesía? Santo, Inspiración. bendito. Pensamiento. ¿Qué necesita para hacer una alabanza? Pensamiento, Santo. meditación e instrucción en qué? Bendito. Él, Entonces, Sí mismo. él se enamoró de la idea de su hijo. Aleluya. ¿por qué cree que la palabra razón significa darse a conocer? O sea, agradarse cuando se da a conocer. Cuando alguien viene y se salva y recibe a su hijo. Se enamoró de la idea de darse a conocer. Se enamoró de la idea de crear a su hijo. ¡No! No, no más es, Aleluya. analice eso nada más. Yo me imagino al Padre, a ver, Espíritu Santo, inspírame, a ver cómo le hacemos. ¿Cómo le vamos a Es hacer? omnipotente. ¿Qué porción le vamos a poner a Jesús? Todo lo puede. Necesito una porción que no lo destruya. Amén. ¿Lo ha pensado o no? Amén. ¡No lo ha pensado! Porque ya todo se le ha servido en bandeja de plata, hermano. Amén. Amén. Entonces, inspírese en el Señor. Deje que el Señor lo inspire para que le enseñe su palabra. Aleluya. Bendito. Muéstrame tu palabra. Cuando usted está diciendo muéstrame tu palabra, ¿qué está pidiendo? Muéstrame al Que guste Cristo. Amén. Santo. Revélame a tu hijo. ¡Ay, ¡Ay, ay! ¡Santo! Y aún así ni siquiera alcanzamos a concebir tantito, hermano. Santo. Amén. Entonces, todo el Cristo, Shit. ¿qué creen? Ah, Dice shit. Dios, ¿qué creen mis hijos? Ah. A ese que ustedes le llaman el Cristo, Santo. Santo. Ay, che. Amén. no saben cuánto tiempo me pasé Ay, inspirándome Para fabricarlo. Amén. para que saliera algo. para parirlo. Tiene que tener suficiente poder para crear el universo, los universos que ves, los mundos, las estrellas, al ser humano, suficiente poder para hacer cualquier cosa en la creación, suficiente poder para crear un plan de regresarlo a él y que no lo
y que no lo destruya. Amén. Ni siquiera alcanzamos a concebir esa palabra de inspiración. Toda la palabra. Ahora, analice la palabra. ¿Es femenino o es masculino? Es Femenino. Palabra femenina. Analice la sabiduría. ¿Es femenino o es masculino? Femenino. Femenina. Analice el verbo. ¿Es femenino o masculino? Masculina. Masculino. Entonces, El árbol de la vida. quiero que se vaya metiendo Es que y el padre pierda el es- concepto de muchas cosas que en su nivel de ser humano no alcanza a entender. Es el masculino y el femenino. No dentro de alcanza sí a mismo, entender, es hermano. Padre y madre. Entonces deje, amén, deje que Dios lo enseñe y que el Espíritu de Dios se mueva en la iglesia para que lo esté bombardeando con revelación, con inspiración, con cosas nuevas, aunque no las entienda, deje que las bombas dentro de su cerebro exploten y exploten y exploten y sean guardadas en esa bodega que necesitan ser guardadas para que el día de mañana diga, pues con razón, ahora entiendo, wow, no lo había entendido así, pero ahora sí lo entiendo, gracias Jesús. Gloria, Señor. ¿Sí? Amén, aleluya. Entonces, métase en esa palabra. Santo. Toda la palabra, o sea, todo mi hijo yo me lo inspiré primero. Y le di órdenes. Le di órdenes que te enseñara. Aleluya. Le dije, y los vas a enseñar. Ay, Padre Santo. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Para qué sirve la palabra? Dígame. Para enseñar. Y también le dije que cuando te andes portando mal te corrija. Ahora, ¿quieres un poquito más? Aleluya. Te va a ser participante de sus padecimientos. Amén. Por un poco de misericordia. ¡Ay, santo! Entonces, hermano. Ay, Padre Santo. Estoy volando, hermano. Perdóneme. Ah, aleluya. Dice, fíjate bien. Me lo enseñas. Me lo instruyes. Me lo corriges. Hay una parte en un salmo que dice, obedecer al hijo para que el hijo no se enoje. Amén. 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 ¿Usted cree que el hijo se enoja o no? Obedecer al hijo. Sí. Para que su ira no se... Para no que el nos- hijo no se enoje. Amén. ¿Qué tal? Sí lo dice. ¿Qué tal? Lo he leído. ¿Quién es el hijo? Jesucristo. Amén. Entonces, toda la palabra, Obedecer el hijo, algo así dice, para apaciguar la ira del hijo. búsquelo. Obedecer. Nada más. Amén. Amén. Búsquelo. Para que vea que no le estoy contando mentiras. Es más, quiero que se lleve. Aleluya, no nos vamos a perder ¡Aleluya! en pequeñeces. Y sirve que voy bajando para darle estudio. Aleluya. Bueno, esto también era estudio, ¿verdad? Pero. Aleluya. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Amén. Jesús, dulce perfume de una flor en primavera. Jesús, ¿Qué estamos buscando? dulces susurros. Que obedezcan al hijo para que el hijo no se enoje. Aleluya. En el Salmo 12. Salmo 2:12. Sí, amén. Dice, se lo leo yo, dice, honrad al hijo para que ¿qué? Para que no se enoje y perezcáis en el camino. Ahora dígame quién es el camino. Hijo Jesús. El hijo, él mismo. Entonces, si se enoja el hijo, ¿qué va a suceder? Vamos a perecer. ¿Qué es perecer?
Morir. Morir. Amén. Dice, ¿Ya lo vio? amén. Así dice claramente, Salmo honrar, 2, hermana Laura. honrar al Hijo 2. para que no se enoje y perezcáis en el camino. Dice, Besad al hijo Dice- porque no se enoje. Ujú. dice sí, Sí, honrar, en la versión antigua así dice, besad al hijo. Así dice. amén, Ujú. al Hijo para que no se enoje. Sígale leyendo la versión antigua, En el hermana Laura. sentido de que se besaba a alguien en la mano o a los pies, Amén. porque era reverencia, obediencia. O sea, es una forma de... Dele, hermana Una Laura. forma. Dice, besad al hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿tenemos que obedecer o no? Amén. 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 Entonces la palabra sirve para enseñar, Para redarguir, para redarguir. instruir. ¿Qué es redarguir? Hacer entrar en razón, a moverte, decirte en lo que estás mal, Como hacerte entender las cosas. Como cargos de sentirte conciencia. culpa. Sí. Redarguir. Sí, Amén. te hace sentir Corregir. culpa. Para corregir. Corrección. Amén. ¿Qué es la corrección? Dice la palabra de Dios que si no aceptas corrección, la palabra de Dios te menciona como hijo bastardo. Santo. Es Amén. el amor de Dios. Amén. Y también para instruir en toda justicia. O sea, si no aceptas la corrección, no eres hijo de Dios. Amén. Así de claro. Entonces, cuando te estén dando, o cuando la palabra te esté dando y te esté regañando, nomás dice, Señor, gracias. Ima- Sí, dale. Imagínense, no aceptamos la corrección, Ujú. mucho menos vamos a querer sus padecimientos, Amén. que es lo que nos hace, si a Jesús eso lo hizo ir hacia arriba, eso nos hace crecer A nosotros. las aflicciones y las pruebas Amén. con la forma adecuada que tiene que ser. Amén. Aleluya. Amén. ¿Ya terminó, hermano? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos, por favor, entonces, a estudiar. Hermanos. Vamos a estudiar. Ahora sí, ya nos vamos a entrar Aleluya. al estudio. Aleluya. Bendito. Vamos al libro de Job. Al libro de Job 1. ¿Sí? Amén. La semana pasada ya vimos algunas cosas, pero quiero recalcarles otras. Y ir avanzando en este estudio que nos va a llevar o nos va a enseñar el camino. Quiero que vayas a la concordancia, esposa. Y quiero que pongas la numeración 1421, por favor. Aleluya. Job, Job 1:1. Y vamos a estar leyendo ahí. No está bien, hermana, necesito estar para un rato. Ok. ¡Aleluya! Vaya ya, yo no sé si las... Job 1. Job 1:1. No. ¿Ya lo tiene, hermana Laura? Antiguo Testamento, hermano Medrano y Navarrete. amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Léamelo, hermana Laura, en la versión 1960, por favor. En el nombre de Jesús. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí detengas. Vamos a volver a apuntar lo que necesitamos apuntar. Amén. Era perfecto, ya lo estudiamos, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Recto, Perfecto, recto, temeroso de Dios. Temeroso y apartado. temeroso. Temeroso. Y apartado. Apartado del mal. Ay, aleluya. No soy ni perfecto, ni recto, ni temeroso, menos apartado.
Entonces, ya, desde el comienzo ya Job nos lleva una gran ventaja. Amén. Amén. Para empezar, ya Job nos lleva Para empezar, nos lleva. Ya quiero otra eternidad. Entonces, Miles de quiero, líneas. quiero que nada más sentemos, o bueno, que bajemos del nivel en que pensábamos de Job y nos pongamos a la parte más baja y veamos a Job como tenemos que verlo, porque él era un hombre perfecto. Amén. Amén. Usted y yo no somos perfectos, para empezar. Empezar bien. Amén. Nomás para empezar. La palabra perfecto viene de la palabra tam o tamam, que significa perfecciones y significa algunas cosas. Pero ya lo estudiamos la semana pasada. Quiero ir avanzando. Deme el 2, hermana Laura. ¿Y nacieronle? Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Amén. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, Sí. 500 asnas y muchísimos criados. Ok. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ponte ponga la palabra grande, hermana Laura. Y a ver si es la misma numeración que yo tengo. Es 14:21. Esposita. 14:21. No. 14, 19, ¿no? 14:19, pero te lleva a una raíz del 21, ¿no? Ok. ¿Cuál 14. era la palabra? La palabra grande, hermana Laura. Grande. Viene de Gadol. Ahí mismo nomás súbete, esposita, el 21. 14, ¿qué? 21. 21. Sí. Gadol. ¿Ya lo tienen? 14:21. 19. Lo voy a poner aquí en medio. No, aquí grande. Gadol. Grande. Viene de una raíz de la palabra 14:19, pero nos lleva a la 14:21. Es Gadal. ¿Ya lo tienes, esposa? No quiere trabajar esto. Amorcito de agua, nomás Le doy si le muevo, no trabaja. en la numeración. No, le quiero dar vuelta y no me hace caso. Ok. El hermano por Ok, yo me brinco a la numeración 14:21. Acá está, no. Lo que pasa es que necesito que veas el 14:21 Si porque le pone nomás el número. Aleluya. No sé si ahí, ¿cómo lo No me quiere responder. voy Ah, para. ya, ahora sí. Aleluya. 14:21. A ver, Guidú. póngalo para. Eh, ¿Sí? Vamos a esperar a mi esposa a ver si. Me lo hace caer en el Aleluya. Aleluya. Bueno, Hey. búscala en la concordancia Bendito. vieja. Dale la concordancia, esposa, por favor, ¿sí? La That's otra, all. dale la otra. Ahí está. ¿Ya trabajó? 14:21. Sí. ¿Y cuál? 14:21, dígame qué es. O sea, viene de la raíz Gadol, pero dígame qué es. 14:21. Guidú. Sí. Guidufa, lleva 14:22. No dice nada aquí que signifique. Ok. Ultraje es el 14:22 o A más ver, bien. regrésese al 19, a lo mejor yo me Ultraje y de nuestro. no, es de nuestro, sí, oprobio y injuriado, pero regrésese al 14:19, a lo mejor yo apunté mal. Ok. 14:19. Grande, dice. Ok. Viene la palabra grande. Gadal es la. 14:19. Sí. Gadol. Ok, Gadol. De 14:31, que significa grande, en cualquier sentido. De aquí, En el 31 es. 19. Ok. 14:19. Ok. Lleva al 14:31. Ok, váyase el 14:31, por favor. Ok, 14:31. Dice torcer, Ok. ser, Ujú. ser grande en varios sentidos, como, Ok. como en cuerpo, mente, condición, honor, también orgullo. Ok, ahí deténgase, pregunta. Váyase despacito. Significa ser grande en varios sentidos. Sí. Sí. Y luego repítame lo que sigue, pero despacito, hermano. Men. ¿Cómo? ¿En qué forma? En cuerpo, Sí, grande en cuerpo, mente, en mente, condición, en condición, sí. honor, Ok, también en orgullo. ok. O sea, significa ser grande en orgullo. ¿Sí? Él era muy grande.
pero tenía un orgullo muy grande. Él era muy rico, pero tenía un orgullo muy grande. ¿Sigue algo más, hermano Meni, de ahí? Sí, bastantes cosas. Nomás lo que sigue. Sí, por eso los que Yo siguen son otros conceptos. Yo lo detengo, a ver, dígale. Alzarse contra, Ok, aumentar, ok, crecer, sí, criar, ok, enaltecer, engrandecerse, enriquecer, ensoberbecerse, ajá, estimar preciosa, exaltar, exceder, gloriosamente, grande, hacer grandes cosas, hacer grande, hacerse poderoso, jactarse, ajá. magnificar, magnífico, mayor, sobremanera, subir de punto, subir el precio. Ahí detengas. ¿Escuchó la palabra ensoberbecerse? Amén. ¿Sabe qué significa eso? Soberbia. ¿Sí sabe o no sabe? ¿Entiende esa palabra o no la entiende? ¿Se hace soberbio? ¿Cómo era Job? Soberbio, O sea, no era humilde. exaltado, exactamente O sea, igual que Ana. Quiero que entienda, hermano, que cuando llegamos a tener cierta estatura espiritual, vemos a los demás. Abajo. Y eso no quiero, o sea, bueno, yo, principalmente Dios. Dios no quiere que nos pase, hermano. Amén. Que el conocimiento que usted llega a tener ¡Woo! no lo ensoberbezca, no lo llene de orgullo, no lo llene de arrogancia, no lo llene de... O sea, que no se infle por el conocimiento que hay en esta iglesia, sino que esto que Dios le está enseñando lo lleve al nivel bajo de entender que no saben lo que usted sabe. Entonces, de tratar de explicar a la manera que Dios le dé a entender a usted los principios que Dios le enseña en esta iglesia. Amén. ¿Lo comprende o no? Amén. ¿Sí? Amén. Ok, vamos a seguir leyendo. El 4, hermana. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. ¿Lo tiene o se lo leo yo? Amén. Cada uno en su día. Aleluya. Amén. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Sí. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Sí. Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ahí detente. Aleluya. Job hacía sacrificio. Le dije la semana pasada que Job conocía el secreto de la sangre. Dios lo ayude. Amén. Conocía el secreto del sacrificio, de la sangre. Conocía toda esta, póngame atención por favor. Conocía todo esto porque él conocía la palabra. Amén. Amén. Pero ¿cómo conocía la palabra si la Biblia todavía no existía ni el Pentateuco? Si Moisés todavía no había escrito los 5 libros del Pentateuco, ¿cómo lo conocía? Nos hablaba y nos daba la introducción a Job de sus contemporáneos. Amén. Fíjese bien, Eh, cuando Noé murió, ¡ah! Abraham tenía 60 años. Amén. ¿Cómo conocían ambos la palabra de Dios? A Abraham, Dios mismo le habló. Sí. Noé, Dios le habló. Aleluya. Hay muchas cosas que después nos vamos a meter a estos estudios. Porque dice la palabra de Dios que Dios nos enseña a través de las cosas que son naturales. A través de las estrellas. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, le dice a los animales, dice que si estos hablaran, le contarían perfectamente bien al ser humano cómo es que son las cosas. Porque el ser humano es el único
personaje sobre la faz de la tierra que no entiende que Dios lo creó, que Dios lo hizo. Que lo cubre con demasiadas cosas de tinieblas. Sí, amén. Ah, Entonces la mar sabe quién lo creó, los árboles saben quién los creó, las estrellas saben quién los creó. al único que no sabe somos los humanos. Amén. El único que está enterrado en su ignorancia es el ser humano. Amén. Amén. ¿Lo entiende o no? Amén. Entonces, Job entendía, por ejemplo, las estrellas, Job entendía los ciclos de la naturaleza, Job entendía cómo hablaba Dios a través de toda la naturaleza, porque todas las cosas pasaron de lo invisible a lo visible, y Job entendía esa parte en la palabra de Dios. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo supo lo de los sacrificios? Aleluya, Dios le enseñó cómo Amén, hacer amén, sacrificios. amén, amén, amén. Jóvenes, o sea, practicaba el sacerdocio desde Amén. antes de que existiera el tabernáculo, hermano. Amén. Hablábamos la semana pasada de que eran contemporáneos los tres, pero Abraham estaba en medio y que Abraham fue a ver al Padre. ¿Cómo es que Job supo también iba a ver al Padre, a Melquisedec en sacerdote? Hay algo que un escritor puso, ¿cómo le llaman a sus libros? Voy a usar esta palabra, pero no es la palabra que él usa. El síndrome, no es el síndrome. Es el, bueno, así como pasó con Abraham, que Melquisedec no nada más apareció ese día, Melquisedec era rey. Amén. Rey de Salem. Rey de Salem. Ahí estaba permanentemente y él salió a recibirlo. Y Abraham le dio los diezmos. de todo. Ya, ¿Sí? ra, ra, ¿Cómo ra. sabía Abraham que tenía que darle los diezmos? Porque ya había sido enseñado, porque recibió la palabra que tenía que ser recibida y le alumbró su Aleluya. cerebro. Entonces se presentó Melquisedec. Melquisedec enseñaba en esos tiempos, hermano. Sodoma y Gomorra estaban cercas. Amén. Alma y Seboín estaban cercas. Amén. Ellos no van a poder decir que no entendían nada de la palabra ni sabían nada de la palabra, porque Melquisedec enseñaba la palabra en esos tiempos, en esas áreas. Amén. Amén. Aleluya, santo. Por eso tuvieron guerra contra ella. ¿Por qué creen que Ay, los ay, destruyó? ay, 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 aleluya. Amén. Porque conociendo la palabra, negaron la palabra. Amén. ¿Qué le estoy diciendo de la enseñanza del día de hoy? Conociendo al Cristo, Lo lo negamos. negaron. ¿Y quién cree que se enojó? El hijo. Ah, es el mismo. Amén, hijo. Lo que acabamos de leer en el Salmo. Lo que acabamos de leer. Amén. Entonces hay que mantenernos activos en lo que Dios nos está enseñando para poner en práctica lo que es necesario que pongamos en práctica. Amén. Que lo que aprendamos lo practiquemos. No es por conocimiento que nos vamos a salvar, es por la práctica y el conocimiento juntos. Amén, amén. Teoría y práctica. Sí. Bendito. Aleluya, amén. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Sí. ¿Está bien, hijo? Santo. Aleluya. Ah, Le voy a enseñar esto y ya con eso terminamos, hermano. Le voy a dar. Dice en esta parte la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice: si estuvieran delante de mí Noé, Daniel y Abraham, creo que eran tres. Dice: y me pidieran que no enviara juicio sobre mi pueblo, aún con esos tres que eran varones poderosos en oración. solo ellos salvarían sus vidas. Sí. Ni aún sus hijos se salvarían. Amén. Vamos al libro de Ezequiel. Quiero enseñar esta parte. ¿Quién? Sí. Ezequiel 14, por favor. Y yo creo que más o menos por aquí nos quedamos, porque Ezequiel 14. sí, Ezequiel 14, porque está larguito. Aleluya, ay, bendito sea el Señor. Se fija cómo el Señor nos hace volar, hermano. Aleluya. Yo cada vez me enamoro más de la palabra, hermano. Cada vez que digo, fíjese bien, cuando estoy haciendo mis apuntes, digo: Señor, pero si esto es bien poquito, no me va a alcanzar. No me va a alcanzar. Con esto no alcanzo a cubrir ni siquiera una hora de enseñanza.
Y el Señor me detiene, "Ey, tranquilo, cálmate. Yo soy el que voy a enseñar, ¿no? Entonces deja que yo los enseñe". Así me ha cacheteado. Créame. Cada vez que digo, esto es poquito, tranquilo. Yo soy el que enseño, no tú. Y miren, ¿cuánto llevamos ya en la enseñanza? Amén. ¿Cuánto llevamos fluyendo con la palabra de Dios? Bendito. Desde que empezó el hermano Meni Aleluya. hasta aquí. Amén. Aleluya. Yo sé que esto les sorprende a los que van a ver el video, pero ¿cuántas horas llevamos, mis hijos? Amén. Son las, Ahora es van a ser, son las 6:15. 6 horas. 6 horas. Llevamos No. 5 horas y media 5:30. en la enseñanza, Amén. fluyendo en la palabra, Amén. 45. Amén. fluyendo en la palabra. ¿Lo puede creer usted? Sí, porque aquí está. Amén. No Pero se- ¿qué de los que nos ven? No se ha sentido. ¿Qué de los que les platicamos? No, hombre, tan locos los que enseñan ahí, o qué hacen, o qué. Amén. No se ha sentido. Nos juzgan, hermano. Allí vive lo que es. Pero el que está enamorado de la palabra, el que está enamorado del Señor, Ya quiere poner la casa. quiere el más y hotel. más y más. Aleluya. Quiere más cada vez. Entonces, eso me sucede a mí. Cuando el Señor está bombardeándome, digo, ay, lo digo, no lo digo, lo suelto, no lo suelto. Aleluya. ¿14 qué? Vamos a leer el 14 del 12. 14. Así es como trabaja el Señor, hermano. Rosaya. Amén. Entonces quiero que vea este principio para que vea que no le miento y que Aleluya. cómo Santo. a pesar de que estos varones eran varones Aleluya. de Dios. Ahora dice que Job era el más grande de los orientales. Quiere decir